Hola y bienvenidos una vez más a el PES Podcast, el PES quien les habla, episodio número 15, sí señores, episodio número 15, con esta segunda parte de este episodio fantástico que es la ciencia y la fe y su falsa dicotomía, algo así era el título. Y realmente, como les había dicho, es un tema que me gusta mucho y se nos extiende un poco porque quería ser un poco más conciso, darle un buen cierre a este tema de la ciencia y la fe, porque creo que es más, puedo hacer otros 10 capítulos y nunca acabaría porque realmente es un tema que abarca muchísimas cosas, muchísimos campos, no simplemente el método científico normal como lo decía en la primera parte, sino pues filosófico, también moral. Bueno, moral y filosófico están pues obviamente hay unidos, pero creo que lo podemos abarcar desde distintas cosas y me parece muy chévere porque pues bueno, realmente lo he tocado siempre yo, pues bueno, en mi estudio superficial, porque no soy ni científico, ni filósofo, ni nada de eso, sino simplemente ha sido como ese conocimiento vivacional, se dice. Ha sido tremendo porque en los tres campos que he podido investigar y todo el tema a profundidad y escuchando a gente que sí es experta, todo siempre ha llegado a la conclusión de que hay un Dios, que hay un diseñador inteligente. Obviamente siempre va a haber oposición y unos puntos que uno dice, wow, o sea, lo ponen a dudar, porque a mí también me han puesto a dudar estos puntos de vista de ¿cómo se dice?, de científicos y filósofos ateos, que uno dice, wow, o sea, son argumentos que le ponen a pensar, pero si vamos a profundidad, realmente se necesita más fe, como lo decía antes, se necesita más fe para creer en que no es obra de Dios, que no es obra de un diseñador inteligente, lo que vemos como universo, como mundo natural. Se necesita más fe, creer más fuertemente en eso, que creer en un Dios. Y es tremendo porque entre esas cosas que yo estudiaba y leía, me encontré con un man que es Anthony Flew, que este man fue ateo por más de 50 años, catedrático, mantuvo miles de charlas, escribió 17 libros, imagínense, un man pues brutal, o sea, uno se dice que fue el ateo más importante del siglo XX, o sea, eso ya es mucho decir, yo creo que ya con eso ya uno dice, wow, tremenda referencia. Y el man en el 2004, ya hace casi 20 años, sale un artículo en el New York Times donde pues ¿cómo se dice?, la portada de esta revista tan importante, o periódico, perdón, que bueno, tiene ambas, tan importante, decía, el titular era Anthony Flew, el filósofo, sí, porque también era filósofo, el ateísta, se dice, el ateo, perdón, más importante del siglo XX, acaba de decir que cree en Dios. Entonces, obviamente esa noticia en la época pues le voló la cabeza a muchísimos, no podían comprender cómo un man que llevaba más de 50 años promoviendo el ateísmo, dando charlas, conferencias, como les decía, debates con cristianos y con cristianos científicos y demás, pudiera salir con esta conclusión, ¿no? Pues después de tanto tiempo. Y obviamente pues en el artículo pues está hablando y contando como su historia, y el man dice algo muy bonito que lo tengo acá anotado y dice: las pruebas más contundentes de la existencia de Dios son las que nos han dado los últimos descubrimientos de la ciencia. ¿Ah? Y como conclusión el man dice: es la complejidad integrada del mundo biológico lo que realmente le dio esa estocada final al man para que realmente creyera que había un diseñador inteligente. Y creo que esto de la complejidad integrada del mundo biológico era lo que yo venía hablando con ustedes con el tema del genoma humano, que yo decía, pero ¿cómo es que es el tema? ¿Cómo es que se llamaba? Que se me fue la paloma en el primer episodio, y son las células. Es algo muy... todo el mundo conocemos, hemos dicho células y todo eso, se me fue la paloma ese día, pero es brutal porque las células, les voy a dar un poquito de biología, me corregirán los profes, pero las células son unas pequeñas fábricas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que producen también más fábricas y partes. O sea, digamos, si esa célula quiere llevar una proteína del punto A al punto B, fabrica un conducto dentro de esa misma célula, fabrica el conducto para transportar la proteína que tiene que transportar, la lleva al otro lado, desmonta esa maquinaria y vuelve y la monta en otra parte, y así. Y es tan tremenda esa célula que dicen que es una fábrica de fábricas, porque fabrica muchas cosas para que esas cosas fabriquen más cosas, ¿sí me entienden? Y está
en nosotros, cuando nos cortamos y todo eso que fabrica tejido y todo eso, son las células regenerándose y haciendo todo este tipo de cosas. Y de ahí es donde saca esta teoría este señor Anthony Flew, que dice realmente entre más avanza la ciencia y más nos damos cuenta y más podemos ver esas cosas y esos detalles en la biología del mundo, porque no simplemente en la humana, sino en la biología del mundo, nos damos cuenta que realmente hay un diseñador inteligente. Y es algo de lo que a mí me ha volado la cabeza siempre, o bueno, no siempre, sino desde que empiezo a caminar con Jesús y como a escuchar de todos lados, de las universidades, de personas profesionales. No, es que, como les decía, o sea, es retrograda creer que hay un Dios en estos tiempos. O sea, la ciencia ha avanzado, a ver, tenemos telescopios, tenemos satélites, tenemos la microbiología, tenemos todo este tema de cosas, y tú todavía crees en un Dios. O sea, nada que ver, o sea, ubícate, le decían a uno, y uno como que, ay no, qué oso, soy un cristiano que cree en un Dios de por allá, de un pueblo de Israel. Parce, o sea, no nos dejemos amedrentar, o sea, busquemos realmente, como siempre les he dicho en mis episodios, o sea, no traguemos entero, busquemos, documentémonos, leamos, preguntemos. O sea, si algo que me enseñaba alguien, no me acuerdo quién, me decía siempre, parce, no se raye ni se sienta mal porque le digan ignorante. Realmente todos somos ignorantes porque todos no conocemos las mismas cosas. ¿Sí me entienden? Yo no me las sé todas y pues soy ignorante de muchas cosas del mundo, obviamente. Igual que tú, y tú, y tú. Ah, no, es para acá. Y tú. Entonces, ¿a qué voy? Todos somos ignorantes, entonces no está mal. Pero también tenemos que realmente, si nos apasiona algo, nos gusta algo y queremos hablar de algo y queremos compartir de algo, pues sí es importante que nos documentemos, que hagamos estas cosas, porque realmente hemos cogido esa mala fama y se lo digo ahorita a los cristianos, hemos cogido esa mala fama de cristianos retrógradas o cristianos ignorantes, es porque realmente solo replicamos lo que dice el pastor. Entonces no es que el pastor dijo esto y él es simplemente un ser humano que tal vez se equivocó con alguna cosa o simplemente no comunicó lo que quería comunicar y lo malinterpretamos y vamos y lo replicamos sin saber el trasfondo, ni el contexto, ni la historia, ni esta vuelta, y lo decimos sin fundamentos. Y entonces llegan y nos dicen, pero ¿usted de qué habla? Si es que el Papa no, la religión católica no nació en el año 300, nació en el año 500. Y no, eso me lo dijo el pastor, yo no sé, yo le creo al pastor, si el pastor lo dice es verdad. Y cuando en la historia de la humanidad dice que fue en el año 300 que Agustino, bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pensar esa persona? Va a decir, no, esos manes son ignorantes. Y como nos gusta generalizar todo, no decimos es que este político fue corrupto, sino decimos políticos corruptos. No decimos es que este policía es chueco, no, decimos policías chuecos. No decimos, es que si está tatuado, entonces también todos los tatuados son marihuaneros. Porque nos gusta generalizar, todos generalizamos. Entonces pasa lo mismo con los cristianos. No dicen ese cristiano es ignorante, sino, o bueno, ignorante no, porque como les decía, ese cristiano que no tiene fundamento, sino todos son así, sin fundamento. Eso solo repiten lo que dice el pastor. Y el pastor solo dice bobadas y cosas, ¿para qué? Para pedir plata. Entonces llegamos con esos conceptos y con estas formas de pensar, y pues realmente le quitamos la seriedad y le quitamos realmente, ¿cómo decirlo? Le quitamos, no esa autoridad a Dios, pero sí le quitamos como esa gloria a Él, le quitamos la gloria a Él de creador, de diseñador inteligente. Porque es que, como decía John Lennox, que les había dicho que John Lennox es uno también de mis héroes, y el man decía, es que todos nos imaginamos que Dios, ese Dios barbucha sentado por ahí en una silla en el cielo, y que cuando nos muramos vamos a ir a donde el barbucha escanoso a que nos salude y que hubo. No, realmente Dios no tiene género. Dios es ese ser que muy posiblemente pronto no tenga forma, o si quiere darse forma para presentarnos a nosotros lo hará, pero esa gran mente, digámoslo así, que concibió toda la creación, el universo, como les decía en el anterior episodio. Si no lo han visto, véanlo porque es reclave. Y les hablaba del ajuste fino, que el ajuste fino son esas leyes constantes del universo, las constantes físicas se le dice, que son como la gravedad, y siempre se me olvidan enumerarlas, pero bueno, son muchísimas leyes constantes, entre ellas está la gravedad, ya. Entonces está todo esto que diseñó él para que el universo se pudiera sustentar y sostener como lo conocemos hoy en día y pudiera gestar vida. ¿A qué voy con esa carreta? Que realmente toda esta suma de cosas que les estoy diciendo dan a la conclusión de que realmente hay un diseñador, un creador. Y no lo digo yo, vean, Anthony Flew lo dijo hace ya casi 20 años. Y imagínense lo que ha avanzado la tecnología de hace 20 años para acá. O sea,
Hay un man que también creo que les había nombrado ya el episodio pasado, que es James Tour. El man es un químico orgánico sintético, que fue el que uno de los inventores o creadores de los motorbots y todo ese tema. Y él dice que realmente la tecnología ha avanzado en muchísimos campos. O sea, tenemos internet, celulares, o sea, satélites, como les decía, telescopios, tenemos un sinfín de cosas que ha avanzado la tecnología. Pero en algo que se supone que iba a empezar a caminar y avanzar la tecnología, era el tema de crear vida, supuestamente. Hace más de 70 años, por en el 1952, creo que fue, había un man que dijo que no, que ya, que estas son las proteínas de la vida, entonces que si las mezclamos podemos crear vida, entonces ¿cuál Dios? Porque pues la vida se puede crear en un laboratorio, y ese fue el argumento del man, pero han pasado 70 años y no han podido estar ni cerca, o sea, a pesar de que avanza la tecnología y todo, no han podido coger y coger todos estos esas proteínas que son las del ADN, que ya sabe cuáles son, no las voy a enumerar ahorita, pero entonces no he podido cogerlas y replicarlas en un laboratorio para crear vida, porque es que no es simplemente eso, o sea, es un sinfín de cosas, las mitocondrias, las células, las yo no sé qué, que se unen y hacen cosas sobre cosas, y no han podido replicarlo, o sea, a pesar de la tecnología que hay. Y James Tour ataca mucho a la comunidad científica, a pesar de que es uno de los 50 científicos más importantes, y los confronta y los choca y dice, venga muchachos, ¿qué está pasando? Tanto que dicen que no hay un Dios, siendo que es tan evidente y tan obvio, porque en verdad no, o sea, no puedo creer lo que puedan todavía refutar la creencia de un Dios, siendo que es evidente en su creación. Y en Romanos, lo había dicho la vez pasada, en Romanos dice que la creación de Dios, su eterno poder, es claramente visible en el universo, en todo lado. Y hay un man que es el padre de la ciencia, que se llama Robert Bacon, y dice, Dios tiene dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de la Biblia, que una persona culta debería conocer, y que una persona culta debería conocer ambos libros. O sea, el man más cerdo, o sea, como les decía, el man le dicen, ahí dónde está, ahí, sí, el padre de la ciencia moderna, Roger Bacon, o sea, me tocó escribirlo porque pues tampoco me iba a grabar todo eso, pero Roger Bacon dice eso, o sea, el padre de la ciencia moderna dice esto, o sea, hay dos libros, y en la naturaleza, en la biología, podemos ver la creación de Dios, y hay muchas otras formas, como les decía antes, o sea, la ley moral es claramente una evidencia contundente de que hay un Dios, porque realmente el tema del altruismo en el ser humano no viene de la nada. O sea, el ateísmo te vende que todo es parte de un proceso evolutivo, el proceso evolutivo de darwiniano. Entonces Darwin dijo que la supervivencia de las especies, no sé qué, creo que es así, y entonces que por eso entonces es la más apta y toda la vuelta. Entonces que digamos que la ley moral simplemente es un defecto, que es como un tropiezo de esa ley darwiniana, donde tenemos como esa empatía, porque a través de la historia pues nos hemos relacionado con parientes cercanos y gente cercana que nos ha traído empatía. Entonces por eso es que somos empáticos con las personas, pero pues realmente no tiene un argumento sólido con esa teoría, y realmente podemos ver eso opuesto de Dios, ¿cómo se dice? Ese aspecto, sí, ese aspecto de Dios puesto en nosotros, que es la empatía, que es la belleza, o sea, saber que hay belleza. Obviamente la belleza relativa, no va a decir, o sea, igual que el bien y el mal, porque todo el mundo me va a decir, no, pero si lo bueno y lo malo existe, o si es verdad y que viene de un Dios, porque entonces en algunas tribus pasa tales cosas y tales cosas. O sea, sí, pasan cosas para ellos que están bien, para ellos son buenas, y otras cosas que para ellos son malas, pero no chocan contra del concepto de que hay algo, que hay bien y que hay mal. Que para todos sea distinto, el concepto de bien y mal es una cosa, pero que exista el bien y el mal es otra totalmente diferente, y es una de las pruebas de que realmente hay un Dios que nos dio eso, que nos dio la capacidad de ver belleza en la música, que nos dio capacidad de ver belleza en un atardecer para los que les gustan los atardeceres, en la belleza para los que les gustan, no sé, los perros, belleza, los otros que ven belleza en los gatos, porque hay team perros, team gatos, en fin. Entonces creo que esos atributos se llaman, esos atributos puestos por Dios en el hombre, nos dan la claridad realmente de que sí está Él vivo y que Él existe, que podemos ver, porque realmente
como les decía, sí, lo he dicho mucho, como les decía la vez pasada, ya se me volvió la muletilla, pero quiero que realmente sean concienzudos los que de pronto no creen en Dios y están viendo este video y se pongan a pensar y vayan, se pregunten, o sea, y vayan hacia atrás. ¿Por qué no creo? No es que no creo porque es que tal persona dijo esto. Y porque tal persona dijo esto, venga, sí, sí está bien, o sea, y vayan hacia atrás y que realmente busquen ese fundamento y no sea tan superficial, que sea una pereza nada más, una pereza intelectual o una pereza moral de, no, ay, pero qué mamera pensar en si hay Dios, porque es que si admito que hay Dios, entonces tengo que cambiar mi forma de vivir y tengo que cambiar mi conducta de comportamiento, porque sé que si hay un Dios, entonces está mal, no sé, emborracharme y pegarle a mi vecino, un ejemplo X, ¿no? O es que está mal robarme las moneditas de las vueltas de mi mamá. Otro ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un Dios, entonces hay una ley moral. Y si hay una ley moral, pues quejártela cumplir esa ley moral. Porque entonces no me deja disfrutar lo que quiero disfrutar. Entonces, muchas veces el argumento más grande para no creer en Dios es eso, de que va en contra de lo que queremos hacer en nuestras vidas, de vivir una vida, entre comillas, libre, un libre, o sea, libre de elegir supuestamente lo que me hace feliz, pero que todos sabemos que a la larga pues no te va a hacer feliz, no te va a llenar, ¿sí me entiendes? O sea, uno de hombre estar con una y con otra mujer no la va a llenar, o sea, puedo estar con 10 mujeres en 10 días y no me voy a sentir satisfecho, voy a querer más siempre, ¿sí me entienden? Entonces, es eso, gran parte creo que el argumento de no creer en Dios es eso, que nos limita a ciertas cosas, a la fidelidad, a ese tipo de cosas que realmente cuando nos sacrificamos y buscamos esas cosas, encontramos más alegría, encontramos más dicha, porque se los digo de experiencia propia, porque lo he vivido en mi vida, o sea, llevo 12 años casado, de los cuales 11 años ha sido fiel totalmente a mi esposa, obviamente, ¿cómo decirlo? El concepto de fidelidad en el cristianismo va más allá simplemente de un contacto físico con otra mujer y todo esto, que más adelante les contaré cómo es el tema, y me parece muy bonito porque realmente para los que crean que de pronto cuando Jesús vino a cambiar la forma de pensar y como dicen algunos abolir la ley, realmente lo puso en una vara más alto para mostrarnos que con nuestras fuerzas no éramos capaces y que necesitábamos de ese Jesús para poder realmente llegar a hacer lo que Él quería que fuéramos. Entonces, perdón, me salí de esa ramita, pero quiero que realmente piensen porque si están viendo este video y no son creyentes, ¿por qué no lo son? Y para los que son creyentes, los invito a que realmente investiguen más, lean, no tengan miedo. No es que, ay, si me pongo a investigar de ciencia y de biología y de filosofía y de historia y que no sé qué, no, entonces voy a dejar de creer en Dios. No. Como dije al principio del primer episodio de este podcast, y lo dice, John Lennon lo citó, pero lo escribió C.S. Lewis, creo que lo escribió. Y dice, el primer sorbo de ciencia te hará ateo, pero en el fondo del vaso vas a encontrar a Dios. Y es así, o sea, vayan con toda confianza, vayan a investigar, busquen de ciencia, busquen, como le digo, de biología, de los últimos avances, de todas esas cosas, y realmente van a encontrar un Dios más certero y van a encontrar una fe más fundamentada, porque realmente dudar está bien, o sea, tener duda de que Dios no existe está bien. Yo todo el tiempo dudo que Dios no existe, o sea, y eso no me hace mal cristiano ni mucho menos, pero cuando tengo esas dudas, ¿qué hago? Yo no me asusto y digo, no creo en Dios, no. Busco porque de dónde salió esa duda, porque no creo que Dios existe, y yo mismo busco contestarme esas preguntas, y en la mayoría de casos, creo que literal en la mayoría de casos he podido encontrar una respuesta hermosa, y al encontrar esa respuesta hermosa he podido conocer más de la autoridad de Dios, más de su amor, más de lo increíble que Él es y de grande y de soberano, porque realmente eso es Dios. Dios está en todo, o sea, Dios empapó toda la tierra con su presencia y Él está en todos los asuntos, en todo aspecto. Entonces me parece increíble porque no hay ningún lugar o camino al que yo pueda caminar y hacia el cual ir donde no me encuentre con Dios y su gracia y su diseño, que es lo más chévere. Porque realmente Dios es ese diseñador, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, Dios es el diseñador inteligente detrás de todas las cosas creadas. Y es brutal, es brutal, es brutal. Realmente John Lennox dice, ay, por aquí está, la fe en Dios y la fe, no, esa no es. Sí. La fe en Dios y la fe en la ciencia están unidos porque ambas se basan en evidencia.
Y es tremendo porque, como les decía, o sea, mi fe en la muerte y resurrección de Jesús está primero porque creí, porque sentí una relación con Jesús en mi vivencia, en mi caminar, sentí que Jesús es un Jesús vivo y que si Jesús estaba vivo en mí era porque realmente existía, y si Él dijo que había venido a la tierra y había muerto y resucitado, así fue y le creí. Pero después, ¿qué hice? Empecé a investigar. Entonces lo investigué, ese Jesús histórico, que no está simplemente en la escritura, sino que también está en todo. O sea, Jesús untó toda la historia, o sea, de la época, untó toda la historia, y realmente se puede encontrar, se puede rastrear fuera de la Biblia también a Jesús y su obra y lo que hizo, o sea, y pueden buscar todos los libros que quieran. Si quieren pueden entrar a Google a buscar si hay evidencias en contra de la resurrección de Dios, y van a encontrar algunas, pero ninguna con ningún peso real, ninguna con ninguna fuerza real de que desmienta la muerte y resurrección de Jesús en la tierra. Y eso es brutal. Entonces eso es lo que va de esa... De eso es lo que habla John Lennox cuando dice que ambas se basan en evidencia. Y la ciencia igual, o sea, la ciencia pasa de la teoría, de la creencia, de la fe, a ¿qué? Al laboratorio donde se hacen las pruebas, donde se hace pues, las pruebas controladas para ver si se replica el proceso, perdón, para ver si fue así o si es así o qué. Entonces es tremendo. Y termina diciendo John Lennon, dice: yo no vivo mi vida para ganar la aceptación de Dios. Y eso es algo que quiero que se lleven hoy, quiero que se lo guarden en sus corazones, y lo voy a volver a repetir. Yo no vivo mi vida para ganar la aceptación de Dios, sino porque ya la tengo. Se me ha dado como un regalo. Entonces es brutal, o sea, y así creo que como cristianos debemos vivir eso, no buscando, no hacer, es que no me tomo esta pola, o es que no sé, no dije una grosería, entonces no voy a decir groserías porque es que quiero ser salvo. No, eso es lo peor que pueden hacer. O sea, realmente, si son cristianos, deben de saber que Jesús murió y que Jesús nos buscó primero para morir por nosotros y nos libró de la muerte, o sea, nos libró de la consecuencia del pecado, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos eso. O sea, eso fue dado por gracia, eso fue dado para ti y para ti. Y si tú no crees en Jesús y no crees en Dios ahorita, y de pronto te llevan mis palabras, te digo que Jesús murió por ti. O sea, Jesús hizo esa obra en la cruz, y Él no esperó a que tú lo buscaras primero, sino Él fue y te buscó, Él fue y te está buscando en este momento, ¿sí me entiendes? Para decirte que realmente Él te ama y que Él hizo ese sacrificio por ti, y simplemente lo que hay que hacer es creer que Él vino y lo hizo por ti. Y si lo crees, créeme que ya eres salvo, y de ahí para allá ya viene la ganancia, viene un proceso en tu vida donde si cambias cosas y dejas de hacer cosas, no es porque Dios te esté pidiendo que lo dejes para ganarte la salvación, ni mucho menos, sino porque son cosas que de pronto no están haciendo bien para tu vida, y lo que Jesús quiere es que cambies ese comportamiento, esa conducta, para que puedas vivir una vida tranquilamente y una vida libre de esas ataduras. Y cuando digo ataduras no quiere decir que la atadura del hermano, que no sé qué, no, sino porque las cosas que hacemos nos traen ataduras en la medida de que traen consecuencias, que traen cosas que nos entristecen, que nos llenan de, no sé, de desánimo, de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿sí me entienden? Y es muy bonito porque realmente eso es de lo que habla John Lennon acá. O sea, y termina eso, diciendo que se le ha dado como un regalo, y es muy bonito porque eso es lo que Jesús nos ha dado, ese regalo que es poder vivir una vida libres, creyendo sin temor de que Él nos respalde y que realmente Él está vivo y que está operando todo el tiempo en toda cosa. Él todavía sigue creando. O sea, no es que Dios creó las estrellas y el sol, no, Él todavía sigue creando. O sea, Él crea vida, las semillas de los árboles que salen nuevas, los arbolitos que crecen, eso es creación que viene constante de parte de Dios. Y es muy chévere porque cuando entendemos eso podemos vivir y conocer que ese Dios está respaldándonos y que podemos caminar tranquilos porque Él tiene un plan para nosotros. Obviamente es difícil a veces tomar decisiones en la vida, sé que cuesta a veces saber qué camino tomar y todo eso, pero creo decirles que ya todo está montado, ya está todo cuadrado. Es simplemente ir a esa palabra, a la Biblia, a las escrituras, que como bien lo digo, no es un libro científico ni nada de eso, es un manual para la vida, y ahí encuentran todas las verdades y todo el plan que Dios tiene para con la humanidad, y que si empiezan a estudiarlo y a leerlo y a conocer esa palabra, pueden realmente entender cuál es la parte de ustedes en el mundo, cuál es su misión en el mundo, porque no es simplemente decir, es que Dios tiene un plan para mí, que estoy buscando cuál es el plan para mí, y creemos que cuando encontremos
¿qué plan tienen ellos con nosotros? Ya se acabó nuestra vida y nos morimos. No, o sea, el plan no es el final del camino. O sea, saber cuál es tu plan en la vida no es el fin del camino. Saber cuál es el plan para tu vida no es ya la meta, sino simplemente es el comienzo realmente, ¿sí me entienden? Aunque todo eso ya es dado por añadidura, porque realmente ya el primer propósito también es eso, pues que seamos salvos y de creer en Jesús lo somos. Y nada, es hermoso saber que hay un Dios, y que podemos encontrarlo en la ciencia, como les decía, en la biología, en la historia, en la filosofía, en la historia, en la moralidad del mundo. Entonces es chévere. Y creo que no tengo que decirles más, creo que ese era como el cierre para este episodio. La parte 2 de ciencia y fe, la falsa dicotomía, que es algo muy chévere. Espero pues poder seguir haciendo episodios sobre este tema, pero profundizando en cada cosa. Como les decía, hoy estos 2 episodios fueron muy superficiales. Después tener un episodio solo de biología, otro episodio solo de filosofía, otro episodio solo de historia, y para que pues también puedan conocer más sobre esto, porque también siempre han sido tabús ese tema de que la ciencia y la fe no pueden convivir. Siempre ha sido un tabú en la iglesia, tanto en la iglesia por muchos pastores que dicen que solo lo que dice la Biblia y no podemos creer lo que está en la ciencia, siendo que ese es otro libro de Dios también, donde nos muestra su amor por nosotros, su creación, ¿cómo se dice? Su creatividad, podemos decirlo, yo creo. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio número 15 del PES Podcast. Espero también les haya gustado mucho. No se les olvide compartir. La meta es alcanzar, aunque sea a una persona más con este episodio, que si alcanzamos a una persona ya hemos hecho todo. Me ayudan compartiendo, dándole like, suscribiéndose al canal, obviamente, contándole a su familia que estoy yo aquí contando estos temas, y que pues nada, puedan verlo en familia de pronto, comiendo maicito pira, qué rico. Y ya, gente, entonces cuídense, ya saben, estamos por Facebook como el PES Podcast, en Instagram también como el PES Podcast, y también estamos en Instagram, estamos como así como el PES Podcast, en TikTok también, y en Spotify también. Entonces ya saben, cuídense hasta el próximo jueves. Me voy esta semana que viene. Este es el episodio de hoy, jueves 30 de marzo. El primer jueves de abril estoy por Perú, llevando unas cosas de mi empresa, bueno, en fin, y espero sorprendernos con un episodio especial desde Perú, del PES Podcast, con un invitado que sería mi segundo invitado después de mi esposa, y sería un invitado súper especial, alguien que también admiro, un man que es un man súper creativo, o sea, brutal. Y nada, pues así los dejo, gente. Cuídense, feliz tarde, feliz noche. Jesús y Dios bendiga. Chao, chao.